¿Vives o sobrevives? El ser humano realmente se ha convertido en adicto a los pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos que nos mantienen atrapados en un pasado, pues que ya pasó, un pasado de pronto conflictivo, de situaciones difíciles, angustiantes, y preocupados, afanados por algo que aún no sucede, por el futuro. Y de hecho nuestra mente nos lleva en un 40% de nuestros pensamientos enfocados al pasado. Imagínense, en 40% de nuestros pensamientos están enfocados en el pasado, un 30% de esos pensamientos están enfocados en el futuro, un 20% están enfocados en situaciones que no tienen mayor trascendencia, un 4% en situaciones que ya no tienen solución y tan solo un 4% de nuestros pensamientos están enfocados sobre la posibilidad de que podamos alcanzar el éxito, la abundancia, la riqueza, mejores relaciones, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que sucede entonces en nuestro interior y por qué? ¿Por qué somos más propensos a pensar cosas negativas? ¿Cómo podemos trascender esos pensamientos y esos sentimientos que se van almacenando en nuestro interior? ¿Qué es lo que tengo que hacer para cambiar? Porque como decía Buda, somos el resultado de los pensamientos, somos el resultado de nuestros pensamientos. ¿Cómo hago para cambiar? Aprovechando que estamos cerrando el año, ¿no es cierto? Este año, pues sería importante, ¿no es cierto?, conocer de qué forma puedo lograr ese cambio que tanto anhelo, que tanto espero. Y como les decía, pues pasamos gran cantidad de tiempo preocupándonos en esos pensamientos negativos. La mayor parte del tiempo estamos pensando en el pasado o en el futuro, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué me dijo ese tipo de palabras? ¿O por qué dije ese tipo de situaciones? O tal vez en el futuro diciendo, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a acontecer con mi vida? ¿Sí? Nos dejamos llenar de miedos, de temores, de situaciones pues realmente negativas. ¿Sí? Y la mayor parte de personas tienen esa actitud tan negativa que siempre viven anticipando el estrés de lo que vendrá, ¿no es cierto? Nos lleva nuestra imaginación pues a crear un panorama tétrico, un panorama negativo. La mayoría de esos pensamientos y sentimientos realmente están motivando en nuestro interior la creación de sustancias, de hormonas, como las conocidas hormonas del estrés, ¿sí? Pues que mantienen al cuerpo realmente enfermo y que merman la energía propia del ser humano. Imagínense, situaciones como por ejemplo la ira, la frustración, la culpa, ¿no? Ese sentimiento de culpabilidad, la vergüenza, ¿no? El resentimiento, el rencor, la amargura, la codicia, pues son situaciones que realmente están mermando nuestra vida. Y digo están mermando porque al contrario de apoyarnos, al contrario de potenciarnos, nos reducen nuestra energía y nuestra capacidad. Sí, todos sabemos que tenemos un gran potencial en nuestro interior, pero que a medida que nos conectemos con este tipo de pensamientos, con este tipo de emociones negativas, pues estamos obstaculizando, estamos impidiendo nuestro crecimiento, nuestro avance. Y es que nosotros estamos tan programados, si usted recuerda o como somos expertos en ver el pasado o vivir del pasado, pues analicemos ciertas circunstancias que han influido entonces en nuestro desarrollo, ¿sí? Pues situaciones dolorosas, conflictivas, como la experiencia de pequeños con nuestros padres, con nuestros maestros, luego con nuestros compañeros de escuela, esos apodos que hoy se llaman bullying, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que han marcado, ¿no es cierto?, nuestras vidas y que nos han dejado ese dolor, ese resentimiento que de pronto en su debido momento nadie nos enseñó a sacar, ¿sí?, a sanar
esa situación y que se han convertido precisamente en esos ciclos que no se han podido ir cerrando. Y a medida que va pasando el tiempo, no es que las heridas se curan, sino más bien se endurecen y son cada vez más difíciles de sacar y de sanar. Total, es que llegamos a un estado de adultez en el que hemos experimentado ya muchísimas cosas, o sea, ya venimos arrastrando, ya venimos instalando en nuestro cuerpo ciertas situaciones que hoy por hoy representan un bloqueo, representan un impedimento, representan una barrera que nos impide lógicamente alcanzar la felicidad, alcanzar el éxito, esa libertad financiera que todos estamos anhelando, y no sabemos qué hacer. Y dicen, hago de todo, yo hago de todo, realmente yo dedico mi tiempo a meditar, dedico mi tiempo a conectarme con la fuente, qué sé yo, pues leo mis libros, pero no sé qué más tengo que hacer, qué es lo que me hace falta. Y realmente en este punto, pues yo les puedo decir que la única manera de salir de ese tipo de situaciones es a través de la espiritualidad, de la verdadera espiritualidad, ¿no? Porque pues también podemos identificar que existen dogmas y interpretados por seres humanos en base a sus conveniencias, ¿ok? O también de pronto el desconocimiento. Lo que yo te invito el día de hoy es a que tú expandas tu mente, a que tú pues te concentres realmente en el conocimiento que te va a llevar a ti a potenciarte, ¿sí? Como hemos identificado, pues algunas de esas emociones son totalmente negativas, como por ejemplo la ira, la frustración. Muchos padres en la actualidad no saben cómo criar a sus hijos y de hecho descargan sobre ellos toda su ira, toda su frustración. ¿Por qué? Porque hay algo en el interior que realmente no han sanado, que no saben cómo cerrar esos ciclos, cómo sanar, cómo salir de ese bucle repetitivo, ¿no es cierto? Porque todo se repite en el universo. ¿Cómo hacerlo? Pues la única manera, como les digo, pues es a través de la espiritualidad, ese conocimiento que nos lleva a interiorizar, a conocernos y a conectarnos con nuestro verdadero poder, ese potencial que tenemos en nuestro interior, esa energía creadora que tenemos, sí, ese soplo de vida, ese aliento de vida. Cuando el Creador nos hizo, pues dice que hubo un soplo de vida, ¿verdad?, que está en nuestro interior. De hecho, el secreto para salir de cualquier tipo de situaciones conflictivas, dolorosas, angustiantes, que representan ese bloqueo, que quisiéramos salir y escapar de esa situación, se encuentran en nuestro interior. Y si usted analiza este punto, pues realmente es donde menos busca el ser humano, ¿sí? Buscan situaciones hacia afuera, como por ejemplo una mejor oportunidad de trabajo, creyendo que con un mejor sueldo van a salir de esa situación económica de pobreza o de escasez. Y totalmente falso, porque la riqueza no viene del exterior, todo viene de adentro. Entonces debemos identificar realmente que nosotros somos ricos, somos millonarios de adentro. A medida que nosotros nos convenzamos de que efectivamente la riqueza, la prosperidad, la abundancia, la salud, mejores relaciones están en nuestro interior y nos enfocáramos más tiempo a nuestro mundo interior, veríamos esos resultados realmente en la parte externa, porque el mundo interior crea el mundo exterior. Basándonos entonces en ese tipo de emociones y de recuerdos, pues podemos decir que los podemos cambiar, los podemos transmutar, los podemos transformar y podemos cerrar esos ciclos dolorosos que hay en nuestro interior. ¿Por qué una persona reacciona con ira? ¿Por qué una persona reacciona con frustración? Pues precisamente se debe a ese tipo de experiencias que hemos tenido desde muy pequeños, desde muy tiernos. Tal vez los errores que cometen los padres, no estoy atacando a los padres, porque los padres también hicieron un muy buen trabajo. De hecho, no conozco a ningún padre pues que no quiera lo mejor para su hijo. ¿Sí? Un padre siempre quiere lo mejor para su hijo, pero también esos padres han venido con esos mismos patrones mentales, conductuales, emocionales que han determinado su vida y que han terminado pues por cometer los mismos errores, ¿sí?
Entonces, si trataríamos de buscar un culpable, iríamos de generación en generación en generación hasta hallar pues con los verdaderos culpables. Iríamos, creo que hasta el primer hombre en la tierra, ¿no es cierto? Adán y Eva. No se trata de eso, no se trata de buscar culpables o de victimizarme y decir que el resultado de lo que soy se lo debo a mis papás, se lo debo a mi familia, se le debo al entorno, a esta sociedad, a este mundo, nada de eso. Debemos salir de ese victimismo y debemos entender realmente que el único responsable del cambio, el único responsable de mejores resultados, soy yo mismo. Soy yo mismo, sí, efectivamente, todo radica en mí. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin del cambio, de la transformación, de la abundancia, de la prosperidad, del éxito. Todo empieza en mí y a medida que yo entienda esto, pues me voy a hacer más consciente y 100% responsable de que todo lo que sucede en mi vida es a causa mía, ¿sí? Entonces, claro, esto me lleva entonces a analizar, a hacer esa introspección, ¿verdad? De dónde se originó de pronto el resentimiento, dónde se originó la ira, dónde se originó la frustración, por qué soy una persona demasiado explosiva, por qué no puedo expresar el sentimiento. Hay muchas personas que son paralíticos emocionales, que no pueden expresar un abrazo, un decir un te quiero, un te amo, eres lo mejor de mi vida. ¿Dónde se originaron esos sentimientos de culpa? Sí, ese sentimiento de culpabilidad realmente que nos ha estado atormentando, y precisamente pues eso se debe, ¿no es cierto?, a esa creencia colectiva, ese subconsciente colectivo que nos ha hecho sentir culpables. Todo es por tu culpa, y bueno, situaciones de esas que se han quedado tan instaladas en nosotros. Pero mire cuál es el proceso, cómo se forma realmente una creencia, cómo se forma. Imagínese que usted desde muy pequeñito vio de pronto a su padre y a su madre discutir por situaciones económicas, por el dinero, ¿sí? Pues cualquiera de los dos tuvo la razón, pero usted se quedó con esa impresión de que pues por el dinero sus padres estuvieron a punto de discutirse, de golpearse, de insultarse, qué sé yo, cualquiera de esas situaciones. Usted se quedó con esa idea, ¿sí? Ya se quedó. Nuestra mente es como ese terreno fértil, ¿ok? Que si usted pone una semillita, pues esa semilla realmente empieza a crecer y empieza a reproducirse de una forma sorprendente. Entonces su mente trata de buscar otro patrón similar al que usted acabó de ver. Entonces puede verlo de pronto donde los vecinos, donde sus parientes, tíos, primos, qué sé yo, o en las noticias o en la televisión. Y entonces su mente empieza a relacionar ese suceso que tuvo sus padres, esa pelea que tuvieron sus padres, con los otros sucesos que vieron de pronto en la televisión, en las novelas, en las noticias, con su familia, en su barrio, en la escuela, y identifican que precisamente esa experiencia, ¿sí?, es negativa, y ya se crea una creencia, valga la redundancia, ¿sí? Así se forman las creencias. Entonces nuestra mente siempre trata de buscar otro tipo de situación para unirla a esa experiencia que ya tuvo. Y eso, si usted lo analiza, pues se repite, y esa creencia pues se ha internalizado tanto, ¿no? Se ha fortalecido tanto que efectivamente es difícil arrancarse. Yo el otro día estaba analizando una historia, ¿no? Un maestro le decía a su discípulo, bueno, salieron a caminar su maestro y su alumno, y le decía, pues el maestro le dice, mira ese pequeño arbusto, ¿sí? Arráncalo. Pues bueno, el alumno le dijo, maestro, pues no hay ningún problema, si tú me lo ordenas yo lo arranco. Cogió el alumno y empezó a arrancar, ¿sí? Pues no le llevó mucho esfuerzo, arrancó el arbusto y dijo, listo maestro, lo he logrado. Caminaron un poco más adelante y encontraron una plantita un poco ya más crecida, más grandecita, y le dijo el maestro, arranca también a esa. Efectivamente el alumno obedeció al maestro y con un poquito de fuerza logró arrancar de raíz esa planta.
Siguieron caminando y vieron un arbusto un poco más crecido, ya del tamaño del discípulo, y le dijo el maestro: ahora arranca este. Pues wow. Dijo: bueno, voy a hacer todo lo que yo pueda. Sí, efectivamente el alumno empezó a moverlo, empezó a valerse de palos, de piedras, y con bastante dificultad logró arrancar esa plantita poco más crecida. Pues después de esto siguieron caminando y el maestro le dice a este alumno: pues se pararon frente a un roble inmenso. Y el maestro le dice al alumno: arranca ese árbol, arranca ese roble. Le dice: maestro, realmente no puedo, es imposible. ¿Sí? Y efectivamente esta pequeña ilustración, esta pequeña historia, pues nos lleva a analizar cómo son nuestras creencias. ¿Sí? Pues de pequeños esas creencias son como esa plantita pequeñita, ¿verdad? Que si lo tratamos en ese preciso momento, pues va a ser mucho más fácil de arrancarla. Pero conforme van pasando los años, se va volviendo como aquel roble, que es casi imposible, ¿sí? Casi imposible. No les digo que es imposible porque pues estaría de pronto desmotivando, ¿sí? Pero es como ese roble, que va a ser difícil arrancarlo. Y precisamente la mayoría de personas que llegamos a la adultez venimos con ese tipo de creencias tan enraizadas en nuestro interior, ¿no es cierto? Con ese tipo de sentimientos tan enraizados en nuestro interior que pues nos es difícil, que muchas veces hemos intentado arrancar esa creencia, ese problema, pero que lo hemos logrado por un tiempo, pero como no nos gusta perseverar, no somos tan constantes, pues después de un tiempo lo abandonamos y dejamos que nuevamente esa creencia pues vuelva a dominar nuestras vidas. Precisamente de eso se trata, ¿sí? De que usted entienda que a medida que persevere, que a medida que usted insista, resista, persista y no desista, usted va a poder arrancar precisamente esa creencia, ese tipo de emociones, ese tipo de sentimientos, ese tipo de recuerdos negativos que se alojan en lo más profundo de nuestro interior, y que muchas veces ese tipo de situaciones nos llevan a tener una vida de sobrevivencia, y estamos aquí sobreviviendo cuando realmente pues nosotros estamos llamados a vivir una vida de abundancia. Como decía ese gran maestro, ¿no? El gran maestro, el mejor maestro de toda la historia, personalmente lo digo yo, considero que es el mejor de toda la historia. Jesucristo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Sí? No dijo para que sobrevivan, no, sino que dice vida, vivir de manera abundante, de manera plena, feliz, realizada, entendiendo que todo lo que acontece en nuestras vidas, todo, absolutamente todo, es para bien. ¿Sí? Y ese es mi llamado realmente en esta ocasión, a que pues se enfoquen realmente en el hoy y en el ahora. Si yo les decía, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos van un 40% al pasado, un 30% al futuro. ¿Por qué no le prestamos atención al hoy, a la hora? Y el día de hoy tiene vida, y el día de hoy tiene la oportunidad para ser feliz, el día de hoy tiene la oportunidad para decidir, porque todo esto son decisiones. Usted decide ser feliz, usted decide vivir la vida a plenitud sin dejarse llevar por esos pensamientos del pasado ni por los pensamientos del futuro. ¿Sí? Recuerde entonces que esas emociones vienen de estar perseverando en los pensamientos del pasado, y también la mayoría de miedos, de temores que usted tiene, pues son del futuro, y son situaciones que aún no se crean, que aún no está viviendo. Ay, me va a pasar algo. Aún no sucede, aterrice. Viva el hoy, viva el ahora. Sí, enfóquese a vivir un día a la vez. Un día a la vez, pues este día es de enorme bendición porque hoy está completo, hoy tiene vida, hoy tiene la oportunidad para ser mejor. Y si nosotros focalizamos toda nuestra atención en empezar a vivir en el hoy y en el ahora, ¿sí?, todos los días, nuestra vida iría prácticamente poco a poco sanándose, restaurándose, volviendo realmente al verdadero estado. ¿Sí? ¿Cuál es ese estado? El estado original del ser humano. El estado, pues,
el enorme potencial. Entender que nosotros somos co-creadores, que nosotros somos los capitanes de nuestra alma, de nuestro destino, que podemos crear una vida extraordinaria si nos desconectamos de ese tipo de energías, de ese tipo de pensamientos negativos, ¿sí? Dejemos de sobrevivir y empecemos a vivir. Empecemos a sanar también ese interior. ¿De qué manera? Perdonando. Sí, que este tiempo que pasamos de Navidad pues no sea solo el 24 de Nochebuena, que no sea el 25 y que ya se acabó todo eso, sino que de hecho pues ese tipo de situaciones las vivamos a diario, ¿sí? Que traigamos ese tipo de recuerdos positivos a nuestra vida, al hoy y a la hora, y que vivamos en base a la reconciliación, al perdón, que generemos ese ambiente de armonía, de paz, de felicidad. Créanme que todas son decisiones, y esas decisiones pues las tengo que tomar yo, absolutamente yo. Como les dije, nosotros debemos ser 100% responsables de nuestras vidas. Ya basta de excusas, ya basta de pretextos, basta de victimismos, ¿sí? Nadie, absolutamente nadie tiene el control sobre mi vida si yo no lo permito, ¿ok? Así que debo buscar más en mi interior, debo conectarme con ese poder que está en mí, ese poder que Dios mismo, el Creador, la fuente infinita, dejó dentro de mí, como quiera llamarlo, y conéctese con ese verdadero poder, ese poder de poder, valga la redundancia, ¿no? De poder crear, de poder diseñar la vida de sus sueños. Pues usted tiene realmente el control, usted tiene todo el poder para que lo haga, y le invito también para que pues cerremos este año de la mejor manera, ¿sí? Que olvidemos ya el pasado, que si de pronto usted no logró sus metas, no pudo cumplir con sus compromisos, que no cumplió con su palabra, pues deje eso ahí y enfóquese en el hoy, en el ahora. ¿Y qué va a hacer a partir de hoy? ¿Qué va a hacer hoy? ¿De qué manera se va a proyectar para ese año que está por venir? ¿Sí? Tome las mejores decisiones. Yo considero que una de las mejores decisiones es invertir en su crecimiento. Realmente todo lo que invierte en esta mente, en este terreno fértil, todo pues le será devuelto con creces, será multiplicado de una forma impresionante. Compruébelo usted mismo. Todo lo que invierte en su mente, pues todo verá multiplicado. Desconéctese, sí, porque en la Biblia dice algo extraordinario que a mí me llama muchísimo la atención, pues dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento, y la falta de conocimiento realmente a la mayoría de personas les tiene sumidos en la ignorancia, les tiene sumido en la escasez, en la pobreza, ¿sí? Y de eso vienen todos los problemas, los conflictos del ser humano, ¿sí? Así que pues el día de hoy les motivo a empezar el año con pie derecho. Tenemos muchos cursos, tenemos muchos talleres, seminarios, certificaciones, pues todo al alcance de sus manos. Así que invitados a seguir formándose, a seguir capacitándose, a seguir transformando su entendimiento, su pensamiento, ¿sí? Para ver esos resultados que tanto queremos. ¿Quieres seguir sobreviviendo o quieres vivir? Es tu decisión. Un abrazo.